Salmo 19, el Tehilim Yud Tes, encontramos al rey David contemplando en el cielo a su alrededor, en el sol en particular, y comparando el resultado, digamos, de esa contemplación, esa maravillosidad que la persona percibe a través de observar la creación de Dios, comparando toda esa energía con la Torá. ¿Con qué es la Torá para el ser humano en general, el pueblo judío en particular? Este es el concepto general del Salmo 19, y al final del Salmo hay una petición del rey David para que Dios lo proteja, digamos, de todas las inclinaciones negativas, de todas las cosas que no están bien de acuerdo a las leyes de la Torá, que la persona podría, Dios libre y guarde, hacer. Vamos a comenzar. Aleph 1. La Benatzei Ahmid David. Para el director del coro, una canción para David. Traducción literal: los cielos cuentan la gloria de Dios y la acción de sus manos, relata el cielo. Aquí nos está hablando de que el cielo, uno mira el cielo y el cielo habla. Existe el concepto de que cada criatura en el universo tiene un malaj, un ángel que lo maneja. Como dicen nuestros sabios, que no hay una hojita de pasto que no tenga un mazal, un ángel diciéndole, crece. Pero el punto número uno, no es que los cielos hablen, sino que es el ángel que maneja tal o cual parte de la creación. Por ejemplo, los cielos, ese ángel todos los días produce un cántico a Dios. A través de ese cántico es que esa parte del universo alaba en la práctica a Dios. Hay todo un capítulo, digamos, grande que se llama Perek Shira, el capítulo del cántico, en donde nuestros sabios explican qué cántico dice cada criatura. El sol dice esto, la luna dice lo otro, las ranas dicen esto, los pájaros dicen lo otro. Cada criatura tiene su propio cántico, que es un versículo en general de los Salmos, que es la alabanza particular de esa criatura hacia Dios. Pero no quiere decir que esa criatura en la práctica es la que dice esa alabanza, sino que es el ángel que maneja esa criatura. Esto es un asunto. Pero acá no se está hablando de esto. Sino que acá la cuestión es, el hombre observa la creación a su alrededor, y esto es Mesaprin Kvet Keil. Esto es lo que la persona cuenta, la gloria de Dios, la alabanza de Dios, a partir de que observa la creación a su alrededor, y tiene, como se dice en hebreo, ispilus. La persona se excita, la persona se siente entusiasmada y maravillada por la grandeza de la creación divina. Esto es lo que significa que los cielos cuentan. No es que el cielo mismo está contando, es la persona que observa los cielos la que cuenta la grandeza de Dios, etc. Gimel 3. Yem leyem yabia oimer, velaila lelaila yehavedoas. Día a día fluye sus palabras, y noche a noche la persona expresa y comprensión, comprensión. Aquí el concepto es que a partir de que la persona observa que hay una actividad que se repite todos los días, esto muestra que esa actividad tiene una razón de ser. Aquellas cosas que pasan así porque sí, pasan pocas veces. Es una casualidad, como quien dice. En la práctica, en el judaísmo, no existen las casualidades, todo lo maneja Dios. Pero uno desde aquí abajo podría decir, hoy ocurrió tal cosa, es casual, nunca pasa esto, pasó ahora. Pero cuando vemos una actividad que se repite una y otra vez, entonces, ahora volviendo al versículo, yem le yem, un día al otro día. El hecho de que yo veo que ocurre un día y al otro día ocurre otro día, cada día va contándole, por así decir, al otro día, sobre la intención divina de que exista en la práctica un día y otro día y otro día, que se repita constantemente esta misma actividad, demostrándonos que hay un Dios que es el que hace que esa actividad ocurra con una intención particular, con una razón de ser. Por eso día a día fluye este decir. De vuelta, como dijimos anteriormente, la persona que observa la creación a su alrededor dice que un día al otro día le va informando, me va diciendo a mí sobre la presencia de Dios y sobre la intención divina en cada actividad que ocurre aquí abajo en el mundo. Lo mismo ocurre con la noche. Una noche a otra noche, Yehavet Doas expresa inteligencia en la creación. Hay una razón de ser en cada milímetro de la creación. Dalet. Ein oimer ve ein dvarim bli nishma keilam. Sin embargo, el sol, la luna, todo lo que vamos a ver en un minutito que el rey David observa, particularmente hablando del sol, no dice nada. Ein oimer, no dice nada. Ein dvarim, no tiene palabras. Bli nishma keilam, su voz no se escucha.
Vemos al sol, vemos a la luna, vemos las estrellas, vemos la creación entera, pero no escuchamos la alabanza que ellos dan a Dios, como yo expliqué al comienzo, sobre los ángeles que manejan cada criatura del universo, etc. No se escucha su voz. Lo que se ve es lo que hacen en la práctica, la actividad de cada uno de ellos. Esto lo podemos ver, y de la actividad de cada uno de ellos hay, por así decir, una obligación de cada uno de nosotros, de cada ser humano, de meditar y observar, examinar cada una de las criaturas de Dios y obtener, sacar, por así decir, doas, expresar la inteligencia divina en cada una de esas criaturas y cómo Dios creó cada cosa en su lugar, en su momento, en su forma, para que la creación entera funcione y sea armónica. Pero en la práctica, volviendo al versículo 4, no se escucha su voz. Nosotros tenemos que ir y meditar en esto. 5. En toda la tierra sale su línea. Kav significa una línea, es decir, la influencia de todas las raquías del cielo, el Shamaim y todo lo que ocurre en el cielo. De eso es lo que está hablando el rey David. Se ve la influencia de ellos en todo. En toda la tierra sale esa línea, por así decir, y en el extremo del mundo, sus palabras, en todas las puntas del mundo, se habla la luna esto, y las estrellas lo otro, y el sol aquello, en cada punto del universo, Mileyem, las palabras de las personas hablando sobre qué significa la luna, qué significa el sol, y la influencia que cada uno de ellos tiene en el mundo. Y más aún, la Shemesh, al sol, Sam Oyel Bohem, puso como si fuese una tienda por sobre ellos, es decir, por sobre todo el resto de la creación, por sobre todo el resto de los Galgalim. Galgalim significan esferas. La perspectiva, el modelo del cielo, el modelo, digamos, de todo el universo que se manejaba en la época de David Amelech, del rey David, incluso posteriormente, incluso el Rambam menciona esto, incluso hoy en día también. Es solamente un modelo, y que hay Galgalim, como si fuese una cebolla con diferentes cáscaras, y está la tierra en el medio, las diferentes estrellas, etcétera, cielo, el sol, todo por arriba, digamos, de la tierra. No me voy a meter ahora en la discusión si la tierra está en el medio o no está en el medio, si la tierra es redonda o no, no me interesa ahora. Hay otro video que habla de este punto, de este asunto. Ahora no es el momento. El punto es que el modelo que la Torá maneja, y es un modelo basado en la observación del ser humano parado aquí en la tierra mirando hacia arriba, pues parece que todo gira alrededor de uno. Y esto es lo que está diciendo acá. La Shemesh, el sol, lo puso por encima de todas las otras estrellas y cielos, digamos, y constelaciones, etcétera, como si fuese una tienda. ¿Por qué al sol eligió justamente? Porque el sol es el que más influencia tiene y nosotros tenemos beneficio del calor del sol, como se va a mencionar en un minutito. Entonces el rey David aquí está meditando, está observando el universo a su alrededor y está pensando, wow, esto es Mesaper Kivot Keil, esto cuenta, me hace a mí entender la gloria de Dios, que es el creador de todas estas cosas. Vov 6, y él, el sol, del cual acabamos de hablar en el versículo 5, como un novio sale de su palio nupcial, de su casamiento, la jupa, un casamiento. Y obviamente, así como el novio sale feliz y alegre del palio nupcial, porque ahora se va a unir a la novia, va a ser una casa, una familia, etcétera, etcétera. De la misma manera, cuando sale el sol, la gente está contenta, porque con el calor del sol la gente puede vivir, las plantas crecen, el universo se mueve. Y continúa con otro ejemplo, digamos, de qué significa que el sol está alegre. Yosef que se alegra como un valiente, como un guerrero que sale a correr por el camino. Zain 7. Desde un extremo de los cielos sale, es su salida del sol, y su órbita llega hasta el otro extremo del cielo. Y no hay nada que se oculte de su calor. El calor del sol obviamente hace que el mundo entero funcione. Si estuviésemos más lejos del sol, pues nos moriríamos de frío. Si estuviésemos más cerca del sol, pues entonces no aguantaríamos. Lo que significa esto es, de vuelta, estemos en el medio del universo, no estemos en el medio, no hay diferencia. Si el sol estuviese más cerca de nosotros y nosotros estuviésemos más cerca del sol, no hay diferencia el modelo que utilicemos. El punto es que es el calor del sol el que mantiene a toda la Tierra, y la Tierra está en la distancia exacta y precisa del sol. Otra vez, el sol de la Tierra, no hay diferencia,
para que la vida pueda florecer en la tierra y funcionar como corresponde. Todo esto es la observación que hizo el rey David del universo a su alrededor, de los cielos, etc., cómo relatan la gloria de Dios. Y ahora el rey David va a decir, bueno, pero nosotros tenemos algo aquí abajo que es similar al sol. ¿Qué es esto? 8. Ges. La Torá de Dios es pura, completa, plena, íntegra y restaura el alma. El testimonio de Dios es fiel y da inteligencia al tonto. ¿Qué significa que la Torá es tumima? ¿Qué significa que la Torá es pura, íntegra, completa? El concepto general de la palabra Torá surge de la palabra Hoira'ah. Hoira'ah es enseñanza. La Torá no es un libro de cuentos solamente. La Torá no es un libro interesante que tiene una idea, otra idea. La Torá es un libro de enseñanzas. Y este es el tumimus de la Torá. Esta es la plenitud de la Torá. Que no es solamente un cuentito, sino que es una guía directa, como un GPS para la vida. Una guía directa que nos indica cuál es el camino adecuado que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Por eso este es el tmimus, la plenitud de la Torá. Ahora bien, en esto hay un comentario del Radak, que es un comentario largo, relativamente largo, y me parece tan interesante cómo el Radak pone cada una de las ideas de qué significa la Torá. Lo vamos a leer por adentro directamente. Lo voy a leer lo más rápido posible, digamos. Solamente el castellano, no voy a decir el hebreo, pero es interesante cómo el Radak, Dodi Kimchi, sur de Francia, año 1100 aproximadamente, explica qué significa esta comparación entre la Torá y el sol. Porque hasta ahora estuvimos hablando del sol y la grandeza del sol y los cielos, etc. Y ahora de repente el rey David cambió. Ahora vamos a compararlo con la Torá. ¿Cuál es la comparación? Quiere decir lo siguiente: así como los cielos y el sol testifican y cuentan la gloria de Dios y la sabiduría de Dios, de la misma manera la Torá y las mitzvahs. Porque a partir de ahora vamos a ver varias expresiones que en realidad quieren decir todas lo mismo. Vamos a ver Eidus, Pikudei, Mitzvahs. Todos son expresiones que significan los preceptos divinos. Que nos falta uno, vamos a ver, Hukim no está. Y en un ratito vamos a ver por qué. Pero el punto es que estamos hablando de la Torá y las mitzvot, los preceptos. Entonces, continúa Radak diciendo: así como el sol el Shomaim, los cielos, el sol, testifican y cuentan la gloria de Dios y la sabiduría de Dios. De la misma manera la Torá y las mitzvot que Dios dio al pueblo judío testifica la sabiduría y la rectitud divina. Y más aún, el Salmo dice, los versículos explican que así como el cielo y el sol sirven para el mundo, como ya explicamos, dan calor, etc., y con ellos el mundo se sostiene, como fue ampliamente explicado. De la misma manera la Torá es tmima, es íntegra, pura, restaura el alma. Y es decir, el sostén del alma está en la Torá, porque así como el sostén del mundo está en el sol, a partir de que el sol funciona, etc., el mundo entero puede funcionar bien. De la misma manera, la Torá hace que se sostenga el alma. Y él da un ejemplo. Así como una persona que vive en una tierra extraña y no tiene nadie que lo ayude ni lo apoye, así es el alma en el cuerpo. Está sola, está oscura, en Golus, en exilio. Porque aquellos que ayudan al cuerpo son muchos, pero persiguen las pasiones y las cosas materiales, por así decir. Y ella, el alma, está sola y está como cautiva entre ellos, entre todo lo que tiene que ver con el mundo material y el cuerpo. Y la Torá le indica a la persona el camino recto y le saca todas las pasiones de este mundo y de las ideas, muchas que hay dando vueltas, o sea, se refiere a ideas que no tienen nada que ver con Dios, con Torá, etc. Y ella, la Torá, restaura el alma de su cautiverio y de su cárcel, por así decir, hacia el lugar en donde ahí está la gloria del alma, que es de donde surgió. Por eso se llama que la Torá restaura el alma. Entonces, de vuelta, esta comparación constante entre el sol y la Torá, así como el sol da vida, por así decir, permite la vida, la Torá también permite la vida al alma. Y la Torá es la explicación de cada mitzvah, cómo tiene que ser hecha cada mitzvah. Por eso se menciona también las mitzvot, no solamente la Torá. Ahora bien, esto es muy interesante. El libro de Breishis, desde Breishis, desde el comienzo de la Torá hasta la Ein Kol Israel, que es el final de la Torá,
desde el comienzo hasta el final de la Torah. Esto se llama Toiro. Toiro, ese es el nombre que tiene, los 5 libros de Moisés, por así decir, porque todo el relato de la creación y todas las historias de los patriarcas y también las historias de todas las cosas que ocurrieron, de vuelta, en los 5 libros de la Toira, a esto se refiere, esto indica, Moirim Alakei, esto te muestra la existencia de Dios, porque Él es el que formó el mundo, y por su bondad sobre las criaturas y su supervisión en aquellos que son buenos y aquellos que son malos, te demuestra la Toira la existencia de un Dios y la actividad que Él hace, por así decir, qué hace con su mundo que Él creó. Y menciona también las mitzvot, los preceptos en la Toira están mencionados también, por supuesto. Y esto es lo que Dios mandó a hacer, cómo servirlo a Él, cómo amar al Señor de todas las cosas y cómo es una mitzvah servirlo, etc. Y este es el concepto de Eidus también. Eidus Hashem Ne'emano, dice el versículo, los testimonios de Dios son fieles. ¿A qué se refiere con los testimonios de Dios? Porque las mitzvot son un concepto de testimonio entre Dios y el pueblo judío, que el pueblo judío aceptó a Dios como su Señor y aceptó las mitzvot también, los preceptos, los mandatos, esto es lo que hay que hacer, etc. Y aceptó ser Am Segula, y Él los aceptó a ellos, al pueblo judío, como su pueblo atesorado, su tesoro, por así decir. Esta es la idea de las comparaciones del punto central del Salmo. Digamos, la bisagra entre hablar del sol y hablar de la Toira. ¿Por qué una cosa que tiene que ver con la otra? Pues este comentario de Radak nos muestra. Así como el sol permite la vida en la tierra, de la misma manera la Toira permite la vida al alma, que se encuentra, por así decir, en la oscuridad, sola en el cautiverio, dentro del cuerpo. Continuamos. Tes 9. Pikudi Adonai Yesharim Mesamchei Leiv, Mitzvahs Adonai Bara Meiras Einayim. Los mandatos, las leyes, ya dijimos anteriormente, Eidus, Pikudei, Mitzvahs, es la misma idea, los preceptos divinos. Los mandatos de Dios son rectos, alegran el corazón. Los preceptos, las mitzvot de Dios son varas, son puras, claras, brillan, por así decir, Meiras Einayim, e iluminan los ojos. ¿Por qué los preceptos de Dios son llamados Yesharim, rectos? ¿Cuál es la idea de Yesharim? Zayar dice, Ramach Pikudin y Ramach Ibarim de Malka. Los 248 miembros son, los 248 mitzvot, preceptos positivos, son 248 miembros del rey. ¿Qué significa esto? Así como cada miembro del cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Es un ejemplo del mundo material para entender cómo Dios se relaciona con el mundo. Así como cada uno de los miembros del cuerpo proyecta del alma la energía que ese miembro necesita, por ejemplo, el ojo para ver, el oído para escuchar, la nariz para oler y así sucesivamente, cada parte del cuerpo proyecta hacia sí del alma la energía necesaria para esa parte del cuerpo. De la misma manera, cada mitzvah, cada precepto divino proyecta hacia la persona que cumple ese precepto una energía determinada de Hashem. Por eso decimos los 248 preceptos son 248 miembros del rey. No porque Dios tenga un cuerpo, Dios libre y guarde. Dios no tiene cuerpo, sino que la cuestión es, hay una proyección divina que genera cada uno de esos proyectos. Cada uno de esos preceptos. Esa proyección divina es Yesharim, es recta y baja directamente aquí al mundo. Y es Mesamchei Leiv, alegra el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me coloco tefilin en el brazo o pongo una mezuzá en una puerta, ¿esto me alegra el corazón? No sé, pues, no es así. La persona puede cumplir mitzvot toda la vida y ser un amargado. Entonces, ¿por qué es Mesamchei Leiv? ¿Qué es lo que alegra el corazón? Cuando la persona es consciente de que cuando cumple una mitzvah está uniéndose a Dios, está trayendo, proyectando la presencia de Dios en su interior. Esto es Mesamchei Leiv. Esto es lo que alegra el corazón, como mencionó el Radak anteriormente. No es que el Radak diga esto, pero conectando, digamos, con lo que explicamos anteriormente. Cuando la persona pasa a ser consciente de que está en Golus, está en exilio, el alma dentro del cuerpo, y es Meshivas Nafesh, la Torah de Dios, restaura el alma, la reconecta con su creador, entonces la persona automáticamente va a estar contento y feliz por su vínculo con Dios a través de las mitzvot. La palabra mitzvah es tzavta, unión con Dios, y esto es lo que logra Pikudei Hashem. Las mitzvot de Dios son Yesharim. Hay una proyección recta, directa en el corazón de la persona, y esto es Mesamech Leiv. Esto alegra el corazón
a través de saber de este vínculo de Dios. 10. El temor a Dios es puro y se sostiene por siempre. Siempre está ahí. Las reglas, mishpetei, otra palabra de mitzvot, mishpetei, las reglas de Dios son emes, son verdaderas, tzadku yachdav. Todas ellas juntas son justas, son rectas. Aquí hay varios puntos. Punto número 1, el Radak menciona que aquí en este salmo se mencionan varias palabras que tienen que ver con mitzvot, con preceptos. Ya dijimos varias. Una es eidus, testimonios. Otra es pikudei, reglas. Otra es mitzvot, preceptos. Otra es mishpetei, reglas racionales. Pero falta una, dice el Radak. Hukim. Hukim también son mitzvot, son reglas. La diferencia entre todo lo que mencionamos, todos estos nombres que dijimos y Hukim, es que Hukim son irracionales. No son reglas de la Torá que uno pueda entender. No matar, no robar, tienen sentido. Incluso, dice el Talmud, lo hubiésemos hecho, si Dios no lo hubiese dicho, lo hubiésemos hecho igual. O lo hubiésemos aprendido de los animales. Como está escrito, Geis el Minemala, no hubiésemos aprendido a robar, hubiésemos aprendido a no robar, mirando las hormigas que no roban, de Rejeres, no importa, diferentes mitzvot y comportamientos adecuados, los hubiésemos aprendido de la creación, porque Dios inyectó en la creación su sabiduría y su voluntad, lo que Él quiere que nosotros sepamos y hagamos, etcétera, etcétera. Pero Hukim son preceptos que no tienen razón de ser, son totalmente irracionales. ¿Por qué no se puede mezclar carne con leche? Es algo loco, ¿por qué no? Porque Dios dijo que no, punto, no tiene una razón de ser. ¿Por qué no se puede ponerse una ropa que tenga kilaim, se llama, lana y lino? ¿Por qué no se pueden vestir juntos lana y lino? Porque Dios dijo que no, no tiene razón de ser, no tiene una explicación racional. Entonces, todas las otras mitzvot que ya mencionamos, eidus, pikude, mitzvot, mishpatim, todo ese tipo de mitzvot son mesamhei leiv, alegran el corazón. Cuando uno entiende algo, pues uno está feliz, contento, lo hace con ganas. Cuando uno no lo entiende, es muy difícil tener ganas en hacerlo. Por eso, como el rey David está hablando acá, de mesamhei leiv, vara, tehoira, alegra el corazón, las entendemos, son justas, son rectas. Entonces, dejó a Hukim afuera. Dejó a los preceptos irracionales al costado, por así decir. No quiere decir que no los cumplía, no hay que malinterpretar. Cumplía todos, obviamente. El punto es que no entran dentro del contexto de este salmo, en donde se habla de la alabanza de los preceptos como algo que se comprende, que se disfruta, que se percibe su rectitud. Entonces los hukim hay que dejarlos de afuera. Los preceptos irracionales los vamos a cumplir porque esto es lo que Dios dijo. Y Dios tiene placer, Dios tiene placer en que Él dijo y nosotros hacemos lo que Él quiere. Perfecto, lo vamos a hacer. Pero de ahí entender y disfrutar y decir que son tehoirim, son puros y alegran el corazón y son rectos, esto no lo entendemos. Entonces no entran dentro del salmo. Un punto más, aquí antes de seguir adelante, el salmista está diciendo, el temor a Dios es puro, es eterno, siempre se sostiene. ¿Qué significa que siempre se sostiene? En todo lugar y en todo momento hay solamente 6 preceptos que se aplican. Cada precepto tiene su lugar, su momento. Esto es algo largo, yo lo voy a hacer lo más corto posible porque si no, no vamos a terminar el salmo. Pero el punto es que cada precepto tiene un momento y un lugar, una medida específica. ¿Cuándo se toca el shofar? Pues en Rosh Hashanah, el 1 de Tishrei. Yo puedo tocar el shofar hoy, pero hoy no es el 1 de Tishrei. Entonces es un sonido más. ¿Cuándo es una mitzvah tocar el shofar? ¿Cuándo es un precepto divino tocar el shofar? En Rosh Hashanah. Ayunar en Yom Kippur. Tener una sukkah en Sukkot. Y así sucesivamente cada mitzvah. Pero hay 6 mitzvot que no tienen limitaciones de espacio y tiempo. En todo lugar y en todo momento uno debe estar constantemente cumpliendo estas mitzvot. Por eso es Oimed es Loat, se sostiene por siempre. ¿Cuáles son estas mitzvot? El amor a Dios, el temor a Dios, el concepto de que hay un solo Dios, tener esto presente constantemente, la fe en Dios, no tener otros dioses y no apartarse, no apartarse tras lo que los ojos ven, el corazón ve, etc. No apartarse del camino de la Torá. Estos son 6 preceptos que se cumplen en todos lados, siempre. Ahora uno podría preguntarse, entonces, ¿cuál es el primero?
En todas las cosas hay un orden. El ser humano es lineal, serial, no puede hacer las dos cosas a la vez. O hace una o hace otra, se dedica a una cosa y después se dedica a otra. Uno puede tener presente varias cosas a la vez, pero en la práctica el involucramiento de una persona es en una cosa por vez. Es en una sola cosa por vez. Entre paréntesis, es como aquellos que saben un poco de computación, es como un procesador. El procesador en la práctica se ocupa de una instrucción por vez. Solamente cuando terminó de ejecutar esa instrucción es capaz de pasar a la próxima instrucción. ¿Qué pasa? Es tan rápido eso que a nuestros ojos de ser humano parece que está haciendo varias cosas a la vez. Esta ventana, la otra ventana, etc. Pero en la práctica realmente lo que está haciendo es ejecutar una serie de instrucciones una tras de la otra de este proceso, una serie de instrucciones una detrás de la otra de este otro proceso y va cambiando de un proceso a otro. Cuando hay varios procesadores, ok, esto pasa a la vez en varios puntos, pero cada procesador ejecuta una instrucción por vez y no más que eso, está involucrado en una sola cosa. Entonces, si tenemos 6 preceptos, terminando con el ejemplo de la computación, tenemos 6 preceptos constantes en todo lugar, en todo momento. ¿Cuál es el primero en el cual uno debería involucrarse? Esto es lo que dice el Salmo. En el versículo 10, el temor a Dios es puro, es lo primero que viene. Y esto se sostiene por siempre y en todo lugar. 11. Estos preceptos de Dios, la Torá de Dios, de lo que viene hablando, es más preciado que el oro y que el oro puro. Zav es oro, paz es como oro puro, muy refinado, paz rav. Mesukim midvash es más dulce que la miel y fluye, que fluye del panal, es decir, lo mejor y lo mejor de la miel. La Torá es mejor que todo eso. 12. Y también, a pesar, dice el rey David, por así decir, así explica Radak, a pesar de que yo no soy entre los sabios para entender toda la virtud y lo bello de cada mitzvah, etc., yo no soy de ellos, pero sin embargo, Gam Abdejo, yo soy tu sirviente, no entiendo nada, soy como un Eved. El Eved, el esclavo, no entiende la grandeza y la sabiduría del maestro. El esclavo cumple lo que el maestro dice, las instrucciones. Entonces, yo, dice el rey David, soy Abdejo, soy tu esclavo, y Nizar Bohem, yo me cuido en cada una de ellas. Y en la observancia, en el cuidado de cada una de ellas, Eikev Rav. Hay varias explicaciones. Una es Eikev de la palabra, de la idea de Shar, recompensa. En la observancia de las mitzvot hay mucha recompensa. Eikev Rav. Otra idea es Eikev es el final. En la observancia de mitzvot, Eikev, al final, a pesar de que uno pueda pensar, Dios libre y guarde, que está perdiendo el tiempo, o que esto le quita el tiempo para hacer otras cosas, o que es muy difícil, Eikev, al final, Rav, hay muchísima elevación y ganancia, no en términos de recompensa, sino en términos del vínculo con Dios, en la observancia de mitzvot. Al fin y al cabo, no te preocupes. Rashi lo dice en sus palabras, el final de los Talmidei Jajomim, el final de los que estudian Torah, etcétera, va a ser Gedula, va a ser grandeza. ¿Y cómo sabemos que la palabra Eikev significa final? Rashi trae un ejemplo, y miren que hay muchos ejemplos en la Torah para traer. Rashi dice, como dice, Ikves Meshiach, el final es Moshiach, la venida de Moshiach. Esto es Eikev, al final es Rav. Al fin y al cabo va a ser amplio mucho la revelación de la presencia de Dios, etcétera. 13. Aquí vienen 3 peticiones del rey David. Interesante, ¿eh? Pide una cosa y no se contentó con lo que pidió, pide más cosas y no se contentó con eso y pide más. Vamos a ver, 13. Yud Gimel. Los errores sin intención, involuntarios. Mi Yovin, ¿quién los puede entender? Fue involuntario. Ministores Nakeini, de aquello que yo ni me di cuenta, de aquello que está oculto, límpiame, Dios. O sea, no me permitas tropezarme ni siquiera cuando no me doy cuenta. 14. E incluso de los Zaidim, de las transgresiones a propósito, por así decir, en cuyo caso Zaidim significa a propósito, en términos de que era tan fuerte la pasión y las ganas que tenía de tal cosa, yo sé que está mal, pero no aguanté y lo hice igual. Mis Zaidim de este tipo de transgresiones, que son de vuelta a propósito porque la persona sabe que no se puede. Hasej Abdejo. Hoshech literalmente quiere decir oscuridad, pero Hasej es
ocúltame, o sea, evita a tu esclavo, a tu sirviente, que transgreda este tipo de preceptos, Zeidim, a propósito. Alim Sheluvi, que no gobiernen por sobre mí, es decir, que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, no me gobierne y no me gane, de manera tal que a pesar de que yo sé que tal o cual cosa no se debe hacer, pues termina haciéndolo igual, Dios libre y guarde. Alim Sheluvi, que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, no me gobierne. Entonces, Eisom, entonces voy a ser puro, íntegro, completo. Venikeisi mi Pesharav, y la próxima petición y por último, y voy a estar limpio de Pesharav. Pesha significa las transgresiones que la persona hace a propósito para rebelarse contra Dios, con el objetivo de rebelarse contra Dios. Entonces estamos hablando de tres cosas. Shegiois son las transgresiones sin querer, la persona ni se dio cuenta que transgredió. Zeidim son las transgresiones que la persona hizo porque no aguantó. La pasión era demasiado fuerte, el deseo era demasiado fuerte y no aguantó a pesar de que sabe que está mal. Y Peshaim son las transgresiones que la persona hace a propósito para rebelarse contra Dios. Sé que está mal, sé que no se debe hacer, podría no hacerlo y lo voy a hacer igual para que Dios esté enojado conmigo. Estas tres cosas el rey David pide que Dios lo proteja, por así decir. 15. Que sean para la voluntad las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón frente a ti, Dios, mi roca, o sea, mi fuerza y mi redentor. Que cada uno de nosotros tengamos el mérito de realmente poder pensar y meditar en la presencia de Dios a través de observar el mundo a nuestro alrededor y entender cómo Dios puso toda esa jojme, toda esa sabiduría en la Toira, en las mitzvahs, en los preceptos divinos, y a través de que meditamos en ellos entendemos de vuelta toda esa sabiduría divina en cada parte de la creación, en cada mitzvah, en cada precepto, y esto realmente nos va a permitir alegrar el corazón en la observancia de cada uno de estos preceptos y de vuelta que sea recibido por Dios con voluntad, con ganas, tanto Imbre Fi, las palabras de mi boca, como Hegien Libi, como los pensamientos de nuestro corazón.